Carlos, un agrónomo, trabajó como auxiliar de una gran extensión de tierras cultivadas de café. Era el auxiliar de Don Neto. Así lo conocían los colonos. Ellos no eran los dueños de esas tierras. Eran los administradores de 3 fincas ya cultivadas, desde las faldas de un volcán hasta casi llegar al Picacho. Los colonos eran mujeres y hombres quienes hacían el trabajo de campo para darle el mantenimiento del cultivo de café. Árboles pequeños, pero daban una buena producción, pues les daban todo el mantenimiento necesario para tener buena cosecha. Esta se da cada año. Eran tan grandes las fincas que tenían muchos colonos para el trabajo. El dueño era un alemán, su nombre Tilo. Ningún colón conoció a don Tilo, pues por años no llegó a la finca. Pero don Tilo les daba juguetes y ropas nuevas a todos los niños en los tiempos de Navidad. Los pantalones de los niños eran los llamados overoles de aquella época. Don Tilo había autorizado que a los colonos en cada día les dieran 2 tortillas grandes, los que les llamaban las chingonas, con un poco de frijoles sancochados. Esto lo hacían de lunes a viernes. Los colonos trabajaban las 8 horas del día, tal como dice la ley, y les pagaban cada 15 días por la jornada de trabajo. Para la época de verano, don Tilo había mandado a fabricar grandes tanques de lámina gruesa para recolectar agua para toda la gente para la época seca, y así no padecer de sed, pues no existía agua potable por cañería. Era difícil ese servicio recibirlo de parte del gobierno. También no había luz eléctrica. Usaban una planta eléctrica que la encendían todos los días, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, para dar luz a los administradores y el casco de la finca, donde habían bonitas construcciones y jardines de todo tipo de flores y frutas. Parecía un paraíso el casco de esas fincas. Para la elaboración de las tortillas grandes, las chingonas, asignaban a unas 6 mujeres, y había un hombre que se encargaba de cocinar las grandes cantidades de frijoles enteros. La forma como cocinaban eran con leña, y habían fabricado hornos para introducir los trozos, con grandes planchas para hacer aquellas tortillas. Don Neto no se metía de forma directa con estas personas, pues él pasaba su tiempo haciendo números en una oficina muy lejos de la finca. También habían otros empleados de oficina junto a él. El agrónomo Carlos tenía todo el conocimiento y relación con la gente directa de la finca. Carlos cometió errores grandes, a pesar que era un hombre intelectual, pues era un agrónomo. Su edad no pasaba los 40 años. Carlos
no pudo dar trato especial a las mujeres embarazadas, sin importar los acontecimientos y el estado delicado de una mujer embarazada. Él ponía a mujeres embarazadas para echar aquellas tortillas en aquel fuego que parecía horno. Le llamaban la cocina. Aquel horno emitía un calor inmenso tan cerca de estas mujeres, tan cerca del estómago y vientre de estas mujeres, sin importar que dentro había un niño o niña que crecía día con día. Al llegar al momento del parto cerca, no había un ginecólogo ni pediatra. Lo atendía una partera, la mamá Simona. Así la llamaban los colonos. Entre hombres y mujeres eran unas 80 personas, más muchos niños que crecían. Cuando llegó el parto de estas mujeres que habían trabajado en aquel horno candente para echar las tortillas para todo el personal, aquellas mujeres daban a luz a niños muertos completamente quemados. De sus pequeños cuerpos. Daba dolor y pena. Ver este suceso. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Tiempo después empezaron los conflictos internos del país. Llegó la reforma agraria. Cuando ya había tomado forma la guerra interna, hombres armados, no del gobierno, se presentaron donde vivía Carlos, en aquella finca. Le advirtieron que abandonara el lugar. El grupo armado ya había tomado posesión de la zona. A Carlos le dieron 8 días. El agrónomo tenía esposa y un hijo, casi adolescente. Carlos hizo caso omiso al tiempo que le dio la organización armada, con equipo de guerra. A los 8 días estas personas regresaron, tapados de sus rostros, y encontraron a Carlos, el agrónomo, aún en la casa donde vivía. Y sin mediar palabra, el agrónomo fue acribillado en su casa, donde murió, por no haber aprovechado la oportunidad que le habían dado. Los caprichos y la falta de sabiduría causan gran daño, aún hasta la muerte. Vivir sin Cristo es un error, pues es el mejor consejero, lleno de sabiduría. Si platicas con Cristo, Él siempre lo escucha, porque está a su lado. Él es su amigo. Abra su corazón y permita que Cristo entre en su vida. Las cosas cambiarán. Y recuerde,
La sabiduría de Cristo estará en usted, porque Él vivirá en usted. Contáctenos por Facebook como Fraternidad Cristiana El Salvador. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Soy el hermano Desi. Cristo le ama. Bendiciones.